Bueno, continuamos el espacio de esta noche. Hace, pues aproximadamente 2000 años, hubo un hombre que dijo: dadle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Sin embargo, años más tarde, aquello parece que no se aplicó al pie de la letra, ¿no? Bueno, vamos a hablar a continuación de un tema que quizás por su título, las inmatriculaciones, pues a muchos de ustedes no les digan mucho. Sin embargo, es un tema que ya verán que tiene su enjundia, tiene su interés y sobre todo tiene su importe económico. Bueno, para hablar de este asunto se encuentran esta noche con nosotros dos invitados, paso a presentárselos. Ellos son José María Rosell, que es coordinador del Grupo de Inmatriculaciones en Asturias. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y junto a él, Luis Fernández, que es presidente de Asturias Laica. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues entonces, por definición, para ir centrando el tema, ¿no? ¿Qué son las inmatriculaciones de la Iglesia Católica? Bueno, una inmatriculación es la inscripción por primera vez de un bien inmueble en el registro de propiedad. Bien. Sin más. Y hasta ahí no hay ningún problema. Bien. Es decir, por ejemplo, una persona compra un piso y lo inscribe en el registro de propiedad. Perfectamente. Correcto. ¿Cuándo surge el problema? El problema surge cuando no existen títulos de propiedad. No digo yo que se hayan perdido porque se vuelve al notario y se saca una copia, sino no existen títulos de propiedad de ese bien, que es el caso de la mayoría de iglesias, ermitas y prados vecinales y demás. ¿Qué pasa en estos casos? Pues cualquier ciudadano lo que tiene que hacer es iniciar lo que se conoce como un expediente de dominio. Sí. En ese expediente de dominio interviene un notario, puede intervenir un juez, pueden aparecer testigos, se aporta documentación, se investiga y en última instancia se resuelve. Sí. ¿Pero eso es así para todos los ciudadanos? No. ¿Por qué? Pues porque desde 1946 la Iglesia Católica, y solo ella, y esto es importante, tiene la capacidad, o ha tenido, mejor dicho, la capacidad legal de inscribir un bien saltándose todo ese procedimiento garantista con una simple autocertificación eclesiástica. Es decir, el mismo obispo o su secretario extiende una certificación diciendo esto es mío, con ese papel se va al registro y ese bien queda inmatriculado a nombre de la Iglesia Católica bajo cualquiera de sus CIFs. Es decir, es un poco un yo me lo guiso, yo me lo como. Exactamente. Es decir, se obvia, nos saltamos cualquier tipo de garantía de un Estado de Derecho. ¿Qué bienes tiene inmatriculados la Iglesia Católica en España a día de hoy? A ver, tiene inmatriculados todo tipo de bienes. Cuando digo todo tipo de bienes me refiero a una ermita, una iglesia, una casa rectoral, un viñedo, un frontón, un kiosco, cualquier tipo de bienes. Y lo que nos ha interesado sacar a la luz desde hace años, y en esas estamos, es cuántos bienes tienen inmatriculados. Vamos a ver, desde lo profano, sin entender del tema. Habrá muchas personas en casa que digan, bueno, claro, si tiene inmatriculada la ermita de mi pueblo, lógico parece que la ermita sea de la iglesia, ¿o no? No, o por lo menos no es así de lógico como parece. A ver, la iglesia es una palabra polisémica, significa muchas cosas. Y entonces vamos a poner dos ejemplos simplemente. Uno, pensemos en un pueblo, un ayuntamiento pequeño, una ermita o una casa del cura. Sí. Por lo general, esa ermita la han construido los vecinos o el ayuntamiento, con dinero y trabajo de los vecinos y del ayuntamiento. Por lo tanto, no parece que eso tenga que ser de la iglesia. Si quien lo ha construido, quien lo ha mantenido, quien ha pagado la luz, el agua y hace las restauraciones es el municipio, parece lógico que eso corresponda al ayuntamiento, al municipio, a todos los ciudadanos. La casa del cura, pues pasa más o menos lo mismo. La podemos comparar con la casa del maestro. También la ha construido el ayuntamiento. La diferencia es que cuando la escuela se cierra, el maestro se marcha, el maestro no pone la casa a su nombre. El obispado sí. Y entonces todas las casas rectorales que se han inmatriculado se han hecho por esta vía, sin ningún tipo de garantías, para posteriormente dedicarlas a la mera especulación. Correcto. Bueno, esto entiendo que lleva un salto definitivo en 1946, estamos hablando de tiempos de su excelencia, con lo cual poco había que protestar, o nada, en este caso. Bien, llegamos a 2019, la última fecha que tengo aquí es 2017, pero estamos en 2019. ¿Alguien ha dado para atrás a este tema? De forma global, no.
no solo no se ha dado para atrás, sino que se ha ido ampliando paulatinamente. Es decir, la Iglesia puede inmatricular bienes a su nombre sin justificar la propiedad desde 1946. Sí. Pero, durante el gobierno de José María Aznar, en 1998, la ley hipotecaria se modifica. Sí. Y entonces se permiten inmatricular también lo que antes no se podía, los bienes de culto. Ermitas, iglesias, catedrales se ha inmatriculado a partir de 1998 en base a esta reforma de la ley de José María Aznar. Por ejemplo, ¿qué bienes conocidos en Asturias por todos proceden de estas inmatriculaciones? Ahí tenemos un problema y es que no los conocemos. No los conocemos porque no se ha contestado. La Junta General del Principado ha solicitado por una vez al menos al registro de la propiedad el listado de bienes inmatriculados y se contestó con una hoja ridícula que ni permitía identificar cuáles eran los bienes ni cuántos eran esos bienes. Pero podemos pensar que si una comunidad de nuestro tamaño, Navarra, puede haber del orden de 2.000 bienes inmatriculados, pues en Asturias habrá por lo menos otros tantos. Lo que sí sabemos por vía indirecta es que todo el prerrománico pertenece a la Iglesia. ¿Por qué por vía indirecta? Pues porque no tenemos la nota de registro, pero sí lo explicita así el libro blanco del prerrománico que acaba de salir a la luz. Sí. Por ejemplo, De todos modos, sí. Santa Cristina Elena sí nos consta. Que Sí, está. Santa Cristina Elena, Sí, es cierto, es un dato que sí nos consta que esté matriculado. ¿Se puede entender que cuando se construyó Santa Cristina de Elena, alguien, fuera un rey, fuera quien fuera, lo cedió a la Iglesia y no hay constancia de ello? Pero si es así, habría que actuar como se actúa con cualquier ciudadano. Se abre un expediente de dominio y se investiga. Claro, claro. Bueno, Es más, por lo que comentaba antes acerca de la Iglesia y por qué de la Iglesia parece lógico que la ermita sea la Iglesia, pues no solo ese es el ejemplo, porque si en vez de fijarnos en pequeñas ermitas o en casas rectorales, nos fijamos en otra cosa que son las grandes catedrales, los grandes monumentos, los BIC, imaginemos la Catedral de Oviedo, por la poner... Catedral de Oviedo, Sí. la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla, están inmatriculadas. ¿Por qué, por ejemplo, no pertenecen a la Iglesia la Catedral de Lisboa? O la Catedral de Notre Dame, en Francia. Eso Hablamos quería de preguntar, Portugal. ¿en otros países cómo se aborda esto? En el Estado portugués, los bienes de esa magnitud pertenecen al Estado portugués. En Francia, Notre Dame Notre Dame. pertenece a la administración francesa. En Alemania, la Catedral de Colonia pertenece al Estado alemán. ¿Y el resto de catedrales? No lo sé. Bien, correcto. Pero, en principio, en ninguno de estos países se ha producido un fenómeno similar a la inmatriculación. No hay precedente en Europa de un sistema de acceso al registro de la propiedad, ni como este, ni siquiera similar. Y de hecho ha habido varias sentencias que así lo confirman y así Claro. lo critican. Claro. Esto implicaría volver el proceso atrás. No sé si se puede realizar, si no, lo desconozco. ¿Sería una desamortización de Mendizábal parte 2? ¿Capítulo 2? En absoluto, porque primero que la desamortización de Mendizábal no hubo expropiación, sino restricción del uso. Y aquí nosotros no cuestionamos para nada el uso. Uso y propiedad. Si un edificio es de uso religioso, nadie cuestiona que sea así. Y debe de seguir de uso Debe seguir religioso. siendo. Cosa distinta es que la propiedad de ese edificio Sea pública. pública. Y así pasa en toda Europa. Claro, es curioso. Recientemente hemos tenido un debate de los 5 candidatos a ser presidente del gobierno con más posibilidades de llegar a serlo. No son los únicos partidos políticos, pero entre estos 5 parece que uno al menos saldrá presidente. No han tocado este tema, porque esto no lo toca ni la derecha, ni la izquierda, ni el centro, ni los de pa' aquí, ni los de pa' allá. Bueno, toca ahí hay que muy pensar que toca muy pocas cosas, ¿eh? Bueno, Entonces, tocaron claro. desde el bienestar animal hasta, Pero tocan, hasta de todo. hay muchos aspectos de lo que es la vida, el funcionamiento de la sociedad, que en este debate político en el que el Estado español y las peleas entre ellos parece que son los mismos argumentos. De hecho, es verdad que el gobierno
posee desde hace tiempo, porque nosotros tenemos el informe del registrador de Puebla de Siero, con lo que está inmatriculado en Puebla de Siero y con una coletilla que dice me extraña que me pidan esto porque está en manos del gobierno desde no sé cuándo. Religión Digital ha publicado, y muchos periódicos han publicado, que tienen constancia de que el gobierno posee una relación de los bienes inmatriculados. El valor del voto religioso en las elecciones parece que inhibe a determinadas cosas, porque el gobierno en funciones dijo que lo iba a publicar y no se atrevió. ¿Cómo negoció eso con el cadáver de Franco? No lo sabemos. Pero parece que hay un miedo a hacer público. Lo que pedimos nosotros inicialmente es conocer la dimensión del problema. Religión Digital estima que hay más de 100.000 bienes inmatriculados. Lo dice Religión Digital, no lo digo yo. Y si esos bienes fuesen claramente propiedades de la Iglesia, pero cuando se inmatriculan las murallas de Artad, cuando se inmatricula todo lo que va a ser cubierto por el pantano de Itoz para cobrar las indemnizaciones, entonces el apoyo moral del hecho de la inmatriculación nos parece muy dudoso. Correcto. De hecho, en un pequeño municipio como es Rivadavia, en 2 días del 2018, en abril, uno en febrero y otro en abril, se inmatriculan 33 propiedades, en las que entran ermitas, pero entran también terrenos, entran cementerios, entran una serie de cosas que a los ciudadanos nos hace sospechar que los intereses que mueven a esa inmatriculación no son puramente. En algún momento, algún jerarca de la Iglesia Católica dijo que lo hacían para proteger esos bienes. Ahora estamos con el caso de la Rectoral, que está al lado del Santa María del Araco. Sí. El proyecto es convertirlo en un chalet de lujo, para después venderlo. Sí, claro. Sí. Entonces, la apoyatura moral de la operación presenta serias dudas. El volumen de la operación es escandaloso. Y lo que se pide en un primer principio es que se conozca, que se haga público, que se sepa cuántas propiedades que debían de ser comunales, que hablo de propiedad, no estamos discutiendo el uso. Sí. Claro, cuando el uso se cambia, cuando la casa rectoral no se necesita como casa rectoral, debe devolver a quien fue. Claro. Es una vergüenza que del prerrománico solo la fuente de Foncalada sea pública. Sí. A día de hoy, en España, ¿alguna otra religión se beneficia de esto? No. Esta es una prerrogativa que solo ha tenido la Iglesia Católica. Por ejemplo, la mezquita del M30, ¿quién la ha construido? La verdad es que no lo sé. Pero, no sé, ¿quién la mantiene? Pero es distinto. Vamos a ver. Este problema no se presenta en obras de nueva construcción. No, pero vamos a ver. Porque en una obra de nueva construcción... No hay muchas mezquitas en la historia de España, pero vamos a ver. Por ejemplo, tenemos la mezquita de la M30. Sí. La pregunta es, ¿quién la construyó? ¿Quién pagó la obra? Billete encima de billete. No lo sé. ¿Quién la mantiene? No lo sabemos. ¿Quién la usa? Y no es un problema que nosotros, como Comisión de Inmatriculaciones, nos preocupe. Correcto. De mano. Nos puede preocupar, por ejemplo, a Asturias Laica sí le puede preocupar que se ceda terreno público para construir un templo, en este caso. Templos o colegios privados. Sí nos puede preocupar. Como defensores de un Estado laico, nos molesta el que se invierta el dinero público en negocios privados, porque, por ejemplo, la Almudena se reconstruyó con dinero público y ahora sabemos que se venden parcelas en la Almudena para enterrar a los ricos. Entonces, ese tipo al que los compre, al que los pueda pagar, necesariamente rico. Los pobres no pueden pagarse eso. Que lo pueda pagar. Entonces, ese tipo de cosas sí nos preocupan desde un punto de vista más amplio, pero en este caso concreto de las inmatriculaciones estamos en contra de un privilegio concedido a una religión por un dictador. Bien. Por cierto, que en 2015 ya se cambió. Ya se cambió. O sea, se quitó la ley en el 2015. A partir de 2015 no se puede inmatricular. No se puede realizar esto. Se ha puesto en contacto en Asturias con la Junta General del Principado, entiendo, con algunos ayuntamientos, entiendo también. A nivel nacional con el Gobierno central. Ahora solo queda que todo siga su curso y se realice. Se conozcan esos datos. Se conozcan esos datos. Se conozcan esos datos. Si es que hay voluntad de que se conozcan. Evidentemente. Hombre, lo que está claro es que voluntad en principio mucha no la hay.
porque los datos de inmatriculaciones a nivel estatal desde 1998 están en poder del Ministerio de Justicia a nivel estatal y todavía no se han hecho públicos. Claro. Desde hace un año se ha prometido que se harían públicos y no se han hecho. Decía yo al inicio, darle a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, y finalizo diciendo, con la Iglesia hemos topado, Por ejemplo. en este caso, ¿no? Que ya decía Cervantes en el Quijote, ¿no? Pues José María Rosell, coordinador del Grupo de Inmatriculaciones de Asturias, Luis Fernández, presidente de Asturias Laica, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y aclararnos qué es esto de las inmatriculaciones que ustedes titulan un expolio monumental. Muchísimas gracias por Pues esta muchas diferencia con gracias nosotros. por escucharnos. Nos vamos muy rápidamente a los